Berezia arrazoi askogatik datorren larunbatekoa. Bai, partidu polita eta bueno, garrantzitsua da nontzako, ezta? Derbi bat da eta bueno, niretzako pertsonalki berezia bai, ze bueno, nire herriko taldean kontra jokatzen dugu eta bueno, partidu polita izango da seguru. Gainera Lezaman, ordu asko egin dituzu bertan, dena biltzen da zure herriko taldea, suposatzen lagunak ikusteko aukera eta Lezamara itzultzea. Bai, hori da, Lezaman ere ordu asko egin ditugu eta bueno, bertan jokatzea ilusio berezia egiten dugu bai, ezta? Eta bueno, Amorebitan azkenean lagun asko ditut, taldekideak izanikoak eta bueno, herriko taldea danez, bai, partidu berezia. Baina zapatuko irabazi eta hortik aurrera hobekien joan dadila, ezta? Hori da, azkenean guretzako partidu oso garrantzitsua da, hirugarren garaipena lortu nahi dugu errenkadan eta horretarako badakigu ez tozkuezela gauzak errez ipiniko, ezta? Gauzak ondoen beharko duguz, partidu osoan oso kontzentrauta egon bikago gara eta bueno, 3 puntua lortzen baduguz, hortik aurrera Amorebitari suerterik onena paratuko dutzugu. Azken 12 puntuetetik 10, Amorebita talde igo berria egongo da pentsatuko duena, partidu nahiko erreza dakazuela. Ez da izango partidu erreza, seguru ez. Nik euren partiduak ikusi dotaz eta egia esan partidu guztietan ondo lehiatu dau, partidu emaitza honak lortu ditu partidu batzuetan, beste batzuetan aizain honak, baina beti egon da bizirik partidu guztietan eta ez da bat ere partidu erreza izango. Beraz, guk uneko eman beharko dugu, bestela eurek argudio asko dauzkate guri min egiteko. Ez erlajatzea ezinbestekoa, nahiz eta emaitza honak izan aspaldi honetan. Bai, badakigu hemen bigarren mailan Donok irabazi aldotzula eta urtea luzea dela eta horretarako eguneroko lanean indartsu jarraitu behar dugu eta asteburuetan ahalik eta errendimentu onena eman eta uneko unean irten partidu guztietara goian egongo nahi badugu. Ez dakit barrutik nola bizitzen ari zareten, baina kanpotik itxura da partidutik partidura hobera egiten ari zaretela. Bai, ikusten dira gauza batzuk hobetzen goazela, ezta? Batez ere, erasoko lanean ikuste dute taldeak gero eta mekanismo hobeak dituela eta ikusten da gutxigaz edo errez min egiteko gai garela, ezta? Gero beste gauza asko ondinoko hobetzeko dekoguz eta, oraindik taldea egin barik dagoelanik esango nuke oraindik eta denbora behar da horretarako, baina bide honean goazela esango nuke. Non uste duz egon daitekela zapatuko partidaren gakoa? Nik uste dut oso garrantzitsua izango dela gu euren joku estilora ondo amoldatzea eta hortik aurrera gure jokua ondo egitea, ezta? Badakigu eurek ideia oso garbiak dituztela eta hortik aurrera guk euren intentsitate berdina mantendu beharko dugu, bestela zaila aukingo dugu partida aurrera ateratzea eta gero hortik aurrera gure jokua ondo egiten badugu aukerak aukingo dugu irabazteko. Partido muy especial por muchas razones, el del próximo sábado. Sí, partido muy especial, es un derbi y jugamos contra el Amorebieta, un recién ascendido, y en Lezama, ¿no? En un sitio donde yo he jugado muchísimos partidos, he estado muchísimas horas contra el equipo de mi pueblo, ¿no? Con lo cual, un partido bonito y especial para mí. Supongo que tendrás muchos amigos, si no me equivoco, vives en Zornotza. Esta semana se hace complicada pasear por el pueblo. No, la verdad que bonito, ¿no? Al final la gente que me conoce me saluda, me pregunta por el partido, pero más allá de esa pequeña anécdota, al final todos somos profesionales y cada uno defenderá sus colores como mejor pueda, pero al final lo tomamos como un partido muy bonito, ilusionante y ver un poco con perspectiva, ¿no? Al final lo que ha conseguido el Amorebieta es histórico y poder jugar un derbi en segunda división contra el Amorebieta es muy especial, muy bonito para todos. Estáis en un buen momento, 10 de 12 puntos, el Amorebieta decíamos un recién ascendido, habrá quien diga, un partido relativamente cómodo para el Eibar. No, para nada. El que haya seguido los partidos del Amorebieta sabe que ha estado disputando todos los partidos hasta el último momento y tienen muy claras las ideas, ¿no? Con lo cual si no salimos nosotros al 100% y si no nos adaptamos al estilo que tienen y si no damos el 100% en cada balón, se nos va a hacer muy difícil, ¿no? Luego a partir de ahí está claro que nosotros también tenemos argumentos suficientes como para poder ganar, pero primero tenemos que igualar su intensidad y a partir de ahí intentar hacer nuestro juego. Visto desde fuera da la sensación de que cada partido estáis teniendo algo de mejoría, sobre todo yo diría en el juego de ataque.
Sí, sí, así es y bueno, estamos notando, ¿no? Desde dentro del campo también notamos que bueno, ofensivamente estamos haciendo bien las cosas, con poco somos capaces de hacer mucho peligro y bueno, eso se está notando, ¿no? En el día a día también estamos trabajando mejor, nos conocemos mejor y bueno, al final la dinámica, la verdad que los últimos partidos está siendo bueno, pero bueno, también todavía tenemos muchísimas cosas que mejorar, al final la segunda división es muy larga y cada partido te va a exigir al máximo, con lo cual pues tenemos que intentar mejorar en ciertos aspectos para poder competir e intentar estar lo más arriba posible. ¿Cuánto vale la victoria frente al Sporting? 3 puntos por supuesto, pero a nivel de confianza. Sí, la verdad que bueno, un partido muy importante para nosotros por diferentes aspectos, ¿no? Yo creo que ellos estaban líderes, jugábamos en casa, no habíamos ganado todavía un partido en casa. Para nosotros era partido vital, lo logramos sacar adelante, conseguimos los 3 puntos y ahora por el siguiente partido. Aquí no hay tregua, hay que intentar disputar cada partido como si fuese una final porque la segunda división es muy larga y cualquier partido te puede sorprender, con lo cual pues hay que seguir en el día a día trabajando como lo estamos haciendo e intentar mejorar. Muchas veces cuando las cosas van bien, van rodadas, existe el riesgo no consciente pero de una pequeña relajación. Eso es algo que de todas las formas tenéis que evitar. Sí, por supuesto, por lo que te he dicho, al final el día a día es muy importante y sabemos que cualquier rival te puede pintar la cara, ¿no? Como quien dice, con lo cual pues nosotros tenemos que intentar seguir en la misma dinámica en la que estamos haciendo, disputar cada partido al 100%, prepararlos como los estamos preparando y bueno, ahora el siguiente sábado tenemos un partido muy importante para intentar conseguir esa tercera victoria, pues que nos daría también un pasito más en la clasificación, a nivel de confianza, a nivel de autoestima y bueno, seguir hacia adelante. ¿Cuál crees que puede ser la clave de ese partido? Bueno, yo creo que nosotros tenemos que igualarles en... Ellos tienen las cosas muy claras, hacen las cosas muy bien porque juegan, saben a lo que juegan, con lo cual nosotros nos tenemos que adaptar a ese juego e intentar mantener la misma intensidad que utilizan ellos para hacer ese juego y a partir de ahí nosotros con balón pues intentar hacer nuestro juego, intentar hacerles daño y ser verticales. A partir de ahí pues ya veremos a ver lo que puede pasar, pero yo creo que podremos tener muchas opciones y igualemos la intensidad. A nivel personal, estás ya asentado en el 11, ¿cómo te estás sintiendo? Bien, la verdad que contento, a gusto, aportando al equipo todo lo que pueda y bueno, contento, ¿no? Porque bueno, cuando he jugado también los resultados han acompañado, el equipo se ve que está cogiendo buena dinámica, con lo cual pues bueno, contento, muy contento.